Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Le voy a pedir a usted el favor que abra su Biblia en la primera carta a los Corintios, capítulo número 11, y vamos a leer desde el versículo 26 hasta el versículo 34. Leamos, por favor. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Vamos a orar pidiéndole al Señor que nos ayude a permanecer en su palabra y que esa palabra la pongamos por obra hoy, el día en el cual celebramos y hacemos memoria de Él a través de esta cena. Padre Celestial, damos gracias por tu misericordia. Hoy tú nos haces recordar a través de esta palabra que tú sufriste, tú moriste en la cruz del Calvario, tú fuiste sepultado, conforme lo decían las Escrituras, pero fuiste levantado al tercer día, conforme lo dice la Escritura. Y te damos gracias por esa esperanza de vida que tú nos has dado. Por favor, háblanos hoy, Jesús. Háblanos hoy, Señor. Traspasa los corazones de piedra y que sean convertidos en corazones de carne. Ayúdanos a ser uno como iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Por favor, Señor, haz que los montes sean bajados y que los lugares que están hondos sean allanados, Padre, para que todos estemos a la misma estatura delante tuyo y que todos aprendamos a tener un concepto de nosotros como tú lo tienes, que ninguno se crea más que los demás, sino que todos nos tengamos por servidores los unos de los otros. En el nombre de Jesús oramos, amén. Muy bien, resulta que cuando uno lee la Biblia, uno encuentra demasiados textos en los cuales se ve que alguien invita a otro a comer. Algunos de ellos, cuando Abraham estaba en su carpa, en su tienda donde él vivía, vio que venían 3 hombres y él los invitó a quedarse, los honró y mandó a preparar lo mejor para él. También podemos ver cuando el siervo de Abraham fue a buscar la esposa para Isaac, y cuando llegó a donde Labán, ellos al recibirlo y saber que venían de parte de Abraham, querían alojarlo en su casa y que se quedaran. Y este tipo de alojamientos e invitaciones lo vemos alrededor de toda la Escritura. Pero hay algo que sucede en estos relatos que nosotros no practicamos, pues tal vez como colombianos o como latinos. Y es que es un honor, es un placer, es un gusto poder alojar a alguien en la casa. Tanto que el que aloja a alguien en la casa está dispuesto a dar la vida por ese otro. Por eso cuando los 2 hombres que llegan a Sodoma se encuentran en la casa de Lot, Lot los resguarda en su casa y no quiere que le hagan daño, porque el que resguarda a alguien en su casa está dispuesto a dar la vida por él, en especial el jefe de la casa, en especial el que es el patriarca, en especial el que lleva el nombre. Así que de esa misma forma nosotros hoy estamos en la casa del Señor. Cuando leíamos el Salmo 23, después de haber hecho todo el recorrido, que es lo que estamos haciendo mientras estamos en esta tierra, que es yendo por los valles de sombra y de muerte, y que su palabra es la que nos está pastoreando, nuestro fin no es esta tierra, nuestro fin es llegar al reino de los cielos.
Y estando en el reino de los cielos, tendremos banquete. Y estando en ese banquete, el Señor, como Él es el patriarca, Él es la cabeza, Él es el padre de familia, Él ha preparado el banquete, ha aderezado la mesa para usted y para mí. Ahora dice que la copa está rebosando. Usted se imagina cuando estemos allá en la casa, será una fiesta, todos congregados. Pero también dice el Salmo que Él lo adereza en presencia de nuestros angustiadores. ¿Y quiénes son nuestros angustiadores hoy en día? Nuestros angustiadores hoy en día son aquellos que nos persiguen guiados por el Dios de este siglo, para que usted y yo dejemos de creer en la obra que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Para los que están conectados hoy por primera vez, bienvenidos a este momento tan especial en el cual rendimos culto a nuestro Señor Jesucristo. Pero quiero indicarles que hoy en especial estamos haciendo memoria de que Dios mismo se hizo carne, se hizo como uno de nosotros y nos dijo: he aquí yo estoy con ustedes. Y todo aquel que crea en Jesús podrá decir que Él está con usted todos los días. Todos los días Jesús está con usted y conmigo si hemos creído en Él. Si hemos creído que por la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario somos libres de toda culpa. Es decir, esa fe que nosotros tenemos en Jesús, de que Él nos ha limpiado de todo pecado, ahora nos acerca al Padre y ahora tenemos derecho a participar de su mesa. El Padre se goza de ello. Él se goza de que nosotros vengamos a su reino. Por eso dice la palabra que a Él le plació darnos el reino, porque Él ha querido crear una nueva nación, una nación santa, una nación redimida, pero todos debemos venir al banquete. Todos aquí reunidos. Ahora bien, cuando leemos las palabras de Jesús puestas en el Evangelio en la carta de los Corintios, Pablo nos recuerda que el partir el pan y el compartir la copa no se trata solo de eso. O sea, no se trata de una copa y de un pan. Hace un mes alguien decía en las redes como si la Santa Cena fuera solamente un pan y una copa. Pues evidentemente no es eso, evidentemente no es eso. Pero nosotros tenemos que aprender a discernir eso. Y lo primero que él dice es: hagan esto en memoria de mí. Es decir, que cuando yo parto el pan y cuando yo participo de la copa, en mi mente, en mi corazón, en todo mi ser, ha de estar concentrado y guiado por lo que Jesús hizo y lo que Él enseñó el día de la cena. El día de la cena Él dijo: ¿cuánto esperaba este momento? ¿Cuánto esperaba celebrar esta Pascua con ustedes? Jesucristo celebró muchas Pascuas, pero esa era especial, porque esa noche Él sería tomado preso y sería el momento en el cual comenzaría su pasión, su sufrimiento, para poder entregar su vida por los malvados, por usted y por mí. Así que cuando nosotros hacemos memoria de ese momento tan santo, nosotros estamos recordando que en la cruz del Calvario, cuando se derramó la sangre, después de ese sufrimiento de Jesús, que como cordero fue llevado al matadero, que Él no se quejó, sino que guardó silencio en obediencia al Padre, fue derramada la gracia para usted y para mí, y para todo aquel que se quiera acercar a Él. O dicho de otra manera, Él pagó el precio de los pecados de toda la humanidad, pero ese perdón solamente lo reciben los que han creído que por ese acto somos ahora justos delante de Dios. Dicho con otras palabras, ninguno de nosotros nos podíamos hacer justos delante de Dios con nuestras acciones, pero a través de la obra de Jesús en la cruz del Calvario, ahora podemos ser justos y podemos acercarnos a Él. Así que cuando partimos el pan y tomamos la copa, hacemos memoria de que su gracia fue derramada sobre nosotros. Ahora bien, Pablo en el versículo 26 de Corintios dice: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Quiere decir que hoy usted y yo estamos compartiendo la cena, haciendo memoria de que Él murió, que Él resucitó, pero que Él volverá. Y por eso usted y yo estamos hoy acá reunidos, porque todos juntos, en un mismo pensamiento, escúcheme bien, no en su pensamiento, no en mi pensamiento,
No en el pensamiento de una denominación, sino en el pensamiento del Padre estamos reunidos. ¿Cuál es el deseo del Padre? Hay varios versículos en la Biblia en donde Él dice que no quiere que ninguno se pierda. Y que Él, habiendo venido a este mundo que estaba en tinieblas, ha decidido que a través de su Hijo se conforme una nueva nación, la cual lleva por nombre Iglesia, Iglesia de Jesucristo. Usted y yo, la nueva nación, Iglesia de Jesucristo. Es decir, que así como los judíos celebran la Pascua, el momento en el cual fueron declarados ante las demás naciones como una nación guiada por Dios, ahora usted y yo, partiendo el pan y compartiendo de la copa, estamos celebrando que somos una nueva nación y que nuestra ciudad es celestial, que nuestra ciudadanía no es en este lugar, sino que es allá en el reino de los cielos. O sea que este momento es un momento de gozo, de alegría. Nuestra ciudadanía realmente no es colombiana, nuestra ciudadanía lleva por sello al Espíritu Santo, lleva por sello la sangre de Jesús. Usted y yo ya no pertenecemos a esta tierra, o por lo menos ya no tenemos el pensamiento en esta tierra y sus pasiones, sino que de continuo estamos pensando y deleitándonos en los pensamientos del Padre. Así es la iglesia, la que se deleita en los pensamientos del Padre. Su palabra es como miel a nuestra boca. Pero cuando el Señor Jesucristo da un mandato, ese mandato para la iglesia es para unir, no para dividir, no para hacer disensión. Todos los mandatos que Jesús nos dejó son para dar vida. Y cuando Él estaba sentado con sus discípulos, escuche bien, no estaba sentado con otro igual a Él, estaba sentado con sus discípulos, hombres débiles, pecadores, hombres que tenían un pasado como usted y como yo. Él se sentó y les dijo: hagan esto en memoria de mí, hasta que yo vuelva, hasta que sea cumplido en el reino, hasta que lo haga en el reino, porque no volveré a probar de esta vid. Lo dijo en Lucas, ahora lo vamos a leer. Así que este momento es un momento en el cual usted y yo debemos tener una actitud correcta, porque es el momento en el cual se concentra toda la obra de Jesús, todas las palabras de Jesús, y hacemos memoria de Él. Así que, muy bien por los que criticaron eso en las redes, no se trata simplemente de una copa y de un pan, es de la memoria de Jesús, es de nosotros como iglesia rendirnos ante Él y decir: sí, Señor, creemos en tu palabra. Ahora le pido a usted el favor, me acompañe por favor a Lucas capítulo 22, versículo 7. Dice así, vamos a leer hasta el versículo 18. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Escuche ese preámbulo. Llegó el día de los panes sin levadura, es decir, unos panes que tienen una connotación de ser limpios, dedicados para Dios, sin nada que los infle, tal y como son. Y dice que era el día en el cual se sacrificaría el cordero de la Pascua. Versículo 8. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Entonces Jesús tomó a dos de sus discípulos y dijo: vayan y preparen la Pascua para que todos nosotros la comamos. Versículo 9. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de familia de esta casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad allí. Escuche esto en el versículo 11. Dice: el padre de familia de esta casa les mostrará que ya está el aposento alto dispuesto, preparado. Le digo una cosa, hoy el Señor está gozoso de que todos juntos como iglesia estemos reunidos en su nombre para celebrar y recordar la obra de su Hijo en la cruz del Calvario, donde expuso públicamente a las huestes y potestades y nos dio libertad a todos aquellos que hemos reposado en Él.
Ya está todo preparado, el aposento alto está preparado, el ambiente para hoy celebrar de la cena está preparado. Dios quiere que usted y yo hagamos memoria de la obra de su Hijo Jesucristo, porque en esa obra es que todas las gentes están llamados a ser uno con el Padre. Ya todo está preparado. Ahora bien, lo que pase ahí dentro depende de usted y de mí. Ya Él preparó todo, el lugar está preparado, pero lo que pase adentro depende de usted y de mí. Versículo número 13. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Recuerde que cuando leímos el versículo 7 decía que era el día en el cual era necesario que el cordero fuera sacrificado. Y ahora está diciendo antes de que yo padezca. Lucas nos está contando que él mismo se está declarando: yo soy el cordero que hoy es necesario que sea sacrificado. Versículo 16: porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Hasta que se cumpla en el reino de Dios. Yo busqué, y por ejemplo en la Biblia Jerusalén dice: hasta que se halle su cumplimiento en el reino de Dios. Y en la Nueva Traducción Viviente dice: hasta que su significado se cumpla en el cielo. Ahora la pregunta es: ¿cuál es el significado? ¿Cuál es el cumplimiento de la cena que el Señor nos ha dado? Y dice el versículo 17: y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo. ¿Quiere que le cuente algo curioso? Y quiero saludar a mis compañeros eudistas que están viendo la transmisión. Eucaristía significa acción de gracias. Así que ahora cuando estemos compartiendo el pan y la copa, estamos dando gracias, Señor, por haber muerto en la cruz del Calvario. Ayer yo decía: nunca había disfrutado la muerte de alguien, nunca me había gozado en la muerte de alguien, hasta que conocí a Jesús. Gracias por morir, Señor. Gracias, gracias. Y dice: porque os digo, versículo 18, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. ¿Cuál es el mayor de los mandatos en la cena? Hacerlo en memoria de Él. Ese es el mayor mandato que hoy estamos celebrando, hacerlo en memoria de Él y compartir o participar de esa cena en la forma como Él nos enseñó, indicará si somos su iglesia o no somos su iglesia. Las ordenanzas de Cristo son para hacernos mejor. Cada vez que usted lee el Evangelio y encuentra un mandato de Jesús, es para que usted y yo seamos mejores. Es como un cuchillo que está moldeando la greda o está moldeando la masa para que seamos formados a la estatura del varón perfecto, de Cristo Jesús. Es para eso los mandatos. El mandato es como un hierro que lo lima a usted y me lima a mí. El mandato es como esa piedra que golpea es como ese martillo que golpea la piedra para que quite de nosotros los desaciertos, para que nos cambie el pensamiento, para que nuestros pensamientos sean revestidos por Cristo Jesús. ¿Sabe hoy que celebramos? La muerte de Jesús. Y en la muerte de Jesús está la fuente de toda nuestra esperanza. En esa muerte, hoy es muy importante, en esa muerte fue el mandato para que usted y yo fuéramos uno. Usted y yo, sí, aunque yo no lo conozca a usted y yo fuésemos uno. En este momento, si tenemos el mismo pensamiento de Dios, usted y yo podemos ser uno. Para que usted entienda lo que acabé de decir, en su casa, después, usted podrá leer la primera carta de Juan, el capítulo 1 del versículo 5 al 10. Y dice: Dios es luz, y los que dicen que le obedecen están en luz, pero ninguno que no tiene comunión con su hermano puede decir que está en luz, porque está en tinieblas. Así que este momento ha de ser un momento de luz. Usted tiene que reflexionar en usted mismo, tiene que escudriñar en su corazón si usted tiene comunión con sus hermanos. No solamente con el que está allí parado con usted, sino con los que están en las diferentes casas en este momento, siendo uno.
porque si no estamos en tinieblas. Dice que ¿cómo podemos decir que estamos en comunión con Dios si no tenemos comunión unos con otros? Y el deseo de Dios es formar un pueblo. Lea conmigo por favor Juan capítulo 17 versículo 8. En este punto de Juan, también Jesús está próximo a ser entregado. Y Juan es el único que nos relata esta oración tan hermosa. También le invito a que en su casa, después de que termine el culto, usted pueda leer todo el capítulo 17 de Juan. Dice, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Ese solo versículo implica tantas cosas, pero solamente le quiero destacar dos. Uno, dice que las palabras que salieron de la boca de Jesús, estos, sus discípulos, las habían recibido y las habían creído. Pero escuche bien, ellos no creyeron que les estaba hablando cualquier hombre, no. Ellos creyeron que quien les estaba hablando era Dios mismo en Cristo Jesús. Por eso él dice al final del versículo, y han conocido verdaderamente que salí de ti. Es decir, como dice Juan en el capítulo 1, ellos saben que yo soy Dios hecho carne, soy la palabra de Dios hecho carne. Y han creído que tú me enviaste. Versículo 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Quiere decir que si usted y yo hemos creído en las palabras de Jesús, nosotros le pertenecemos a Jesús. Y si le pertenecemos a Jesús, le pertenecemos al Padre. Somos su propiedad. Somos de Él. Vivimos por sus palabras. Recuerde el Salmo. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Somos sus ovejas si nos dejamos guiar por sus palabras. Y dice el versículo número 10, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Versículo 11, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. ¿Cuál es el deseo de Dios? Si Él nos dio su nombre y celebramos su cena en su nombre, si hoy estamos congregados en su nombre, si estamos añorando o estamos pensando cómo bautizar a todas las personas que se han añadido a la iglesia durante este tiempo de cuarentena, ¿cómo los bautizamos? ¿Lo haremos en qué? En su nombre. Quiere decir que partir el pan y compartir la copa significa hacer memoria también de ¿qué? De su nombre. Y cuando decimos Jesús, Jesús, estamos recordando todo lo que Él es para nosotros. Y eso nos hace uno. El deseo del Padre es que usted y yo seamos uno. Ahora bien, yo le pido me acompañe a Efesios capítulo número 2. Y en Efesios capítulo número 2 leamos el versículo 11. Dice así, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Para los que están hasta ahora acercándose a la Escritura, quiero explicar un poco esto. Pablo está hablando a unas personas que no eran judías. Los judíos, para hacerse en parte del pueblo de Dios, por mandato del mismo Dios, desde Abraham, al octavo día, es decir, después de haber nacido, al octavo día los varones deben ser circuncidados en su prepucio. Pero todo aquel que no tenga el prepucio circuncidado no puede ser parte del pueblo de Dios. Ese mandato era para todos los descendientes de Abraham. Ahora Pablo está diciendo, ustedes, es decir, como usted y como yo, que no somos judíos, pues a nosotros no nos practicaron esa circuncisión.
Entonces Pablo se está dirigiendo a esas personas y les llama gentiles, así se refería a aquellos que no eran judíos. Versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo. Usted y yo estábamos en un tiempo sin Cristo. Alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Usted ve esto tan desolador? Pablo está siendo contundente contra todas las religiones, porque se está dirigiendo a todos los que no son judíos, colombianos, venezolanos, americanos, europeos, asiáticos, lo que sea. ¿Qué les está diciendo? Ninguno de ustedes tiene Dios, ninguno de ustedes tiene esperanza. Si ustedes no son del pueblo de Israel, no tienen ni Dios, ni esperanza, ni promesas, ni pactos. Versículo 13. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Usted se da cuenta lo importante de lo que hoy estamos celebrando? Cuando tome ahora en un momento la copa, si usted cree que en Cristo Jesús, ahora usted es parte de Él, porque en su sangre usted se puede acercar al Padre, ay mire, hágalo con todo el gozo, amándolo, haciendo memoria del Señor, gracias porque por tu sangre ahora me puedo acercar tranquilamente. Pero aquí no para. Versículo 14, dice así. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Quiere decir que aunque usted sea judío y yo no sea judío, ahora en Cristo Jesús somos uno solo, un solo pueblo. Usted sabe los judíos cómo miraban a los que no eran judíos, los miraban aborreciéndolos, los desechaban, los apartaban, pero en Cristo Jesús ahora somos uno. No importa que no tenga el prepucio circuncidado, ahora somos uno solo en Cristo Jesús. Y dice el versículo 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, escuche bien y lea conmigo, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Así que no solamente hizo la paz entre nosotros y el Padre, sino que de ese pueblo que Él escogió en la antigüedad y ese otro pueblo que éramos nosotros, que no estábamos incluidos, ahora nos ha unido. Y somos uno solo en Él. No solamente nos dio paz con el Padre, nos dio paz también unos con otros. ¿Entiende por qué Juan dice que si usted no tiene comunión con el hermano, usted está en tinieblas? Yo sé que hay hermanos que son torpes y yo sé que hay otros que somos más torpes. Yo sé que nosotros tenemos debilidades, pero dice que si tenemos paz con el Padre, seremos capaces de también establecer esa paz unos con otros. Por eso Pablo se enoja tanto cuando ve que Pedro rehúsa haber tenido comunión con los gentiles, no solamente porque sea hipócrita ante ellos, sino porque está negando el poder de la sangre de Cristo. Le está diciendo, hermanos, si nosotros no pudimos justificarnos por las obras de la ley, ahora que tenemos la sangre, ¿la vamos a rechazar? Esta sangre nos ha hecho uno solo, uno solo. ¿Ya va entendiendo por dónde va el camino de la prédica? Hasta ahora lo estamos viendo allá, ya llegará el momento en el cual nos abrazará profundamente, o yo espero eso. Versículo número 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿En un solo qué? Cuerpo. Y por eso leíamos hoy que usted y yo tenemos que aprender a discernir ¿qué? El cuerpo. Y por eso estamos aprendiendo esto. Versículo 17, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. O sea que hoy también está pasando eso. A los que ya somos iglesia, Él nos está recordando las buenas nuevas. Yo los he limpiado y los he hecho uno solo conmigo. Pero también a los que están conectados por primera vez, hoy también son hechas las buenas nuevas a usted. ¿Cuál?
que usted también es uno solo con el Padre. Si cree en la obra de Jesús y uno solo conmigo, aunque no nos conozcamos, somos uno solo porque nos ha revestido el mismo pensamiento, porque ya no es su pensamiento y mi pensamiento, sino que revestidos en Cristo Jesús, somos un solo cuerpo. Vamos para el mismo rumbo, vamos para ese banquete porque el Padre ha preparado el lugar alto, el aposento alto, donde todo está preparado para volver a compartir con nuestro Señor la cena. Es el versículo 18. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Le digo una cosa, no solamente por un mismo espíritu, por un mismo Señor, por un mismo nombre y por la misma puerta vamos a entrar todos. Así que ni usted es más que yo, ni yo soy más que usted. Vamos a entrar por la misma medida. Y tenemos que revestirnos del pensamiento de Jesús. Versículo número 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Familia, hoy vamos a celebrar la Santa Cena. Todos somos uno solo, en Cristo Jesús. Uno solo, uno solo. Versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y yo busqué en la columna y dice, edificados sobre el cimiento de los profetas y los apóstoles, porque piedra angular es Cristo mismo. Y perdón, eso dice en Reina Valera, pero en la columna dice el fundamento de los profetas y de los apóstoles. Y Jesucristo es la piedra principal. Entienda esto, ni los profetas ni los apóstoles son los más grandes. Ellos son iguales a usted y a mí. Ellos necesitaron la misma sangre. Ellos van a entrar al reino de los cielos por la misma puerta. Y ellos serán guiados, o mejor, fueron guiados por el mismo Espíritu que ahora obra en usted y en mí, en todos aquellos que han sido llenos de su Santo Espíritu. Pero dice que Jesús es la piedra principal sobre la cual ha sido edificada toda la iglesia. Es decir, que si nosotros vamos sobre los hombros de alguien, es sobre los hombros de Jesús. Sobre los hombros de Jesús. Hemos salido de sus lomos. ¿Quién contará su generación? ¿Quién? ¿Quién la va a contar? Él no tuvo hijos físicos, pero ay, es padre de multitudes. Él es mejor que Abraham, Él es nuestro Abraham, Él es el Padre de las multitudes. Así que le voy a dar un mandato del Antiguo Testamento que está plasmado en la ley. Usted verá si lo toma o no. Levíticos capítulo 19, versículo 17. Levítico capítulo 19, versículo 17. Es un mandato que le está dando al pueblo de Israel, pero pues yo creo que aplica para la iglesia, por lo que voy a explicar en adelante. Dice el versículo 17. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. En otras versiones dice, leo la Nueva Traducción Viviente, no fomentes odio en tu corazón contra ninguno de tus parientes. ¿Se acuerda que ahorita leímos que ahora somos una sola familia en Cristo Jesús? Aclara los asuntos con la gente en forma directa, a fin de que no seas culpable de su pecado. Está declarando dos cosas. ¿Usted está viendo que yo estoy pecando? Yo le pido un favor, no me eche vainazos por las redes. Bueno, a mí casi no me echan vainazos, a otros pastores más. Pero no haga eso, sea iglesia. Escriba por el interno. Escriba por el interno para que usted no participe de ese pecado. No se calle, no murmure. Y si a ese que usted está llamando es cabeza dura y no entiende, no lo odie. Ahí está mandando, no lo odie. No lo odie. Ya usted cumplió con denunciarlo a él. Ese es el deber.
Jesucristo lo dijo de dos maneras. Ame al Señor con todo su ser y a su prójimo como a usted mismo. Yo le hago una pregunta. ¿Cuántas veces usted se ha perdonado su maldad? ¿Cuántas? ¿Cuántas veces le ha dado rabia a usted mismo con usted mismo por haber pecado? Porque es cierto que queremos ser perfectos. Y creo que en alguna medida eso es bueno, si tenemos el pensamiento en Cristo Jesús. Es malo si usted quiere ser perfecto para poder decir, yo sí puedo. Es demasiado malo. Pero lo que esto está mostrando es que si Dios desde el Antiguo Testamento en la ley mandó a no odiar a los hermanos por sus fallas, y Jesucristo después dice 70 veces 7, creo que lo que Dios a través de Moisés y Dios a través de sus hijos nos está mostrando es que siempre caeremos y que cada uno de nosotros tenemos diferentes falencias. Eso sí, le pido el favor a usted, tenga un corazón blando y escuche a la gente, no le conteste con piedra en la mano, sino sea sabio. Dice que el sabio sabe guardar silencio. Escuche y tome el consejo de Pablo, escuche y tome lo que sea bueno y ya, pero no conteste con dos piedras en la mano. Tampoco odie al que le llama la atención, por favor. ¿Cómo seremos iglesia? ¿Debemos ser luz? Cierro ese paréntesis. Volvamos a Juan, capítulo 17. No, lo que pasa fue que me adelanté, ya expliqué eso. No, sí, Juan capítulo 17. Y vamos a leer el versículo número 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Recuerda que Él dijo, estos han recibido y creído en la palabra que yo les di, y han entendido que yo vine de ti. O sea que esos son los que van a ser guardados en su nombre, los que obedecen el mandato. Pero escucha el versículo 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. O sea que Jesús los guardaba en su nombre, pero había uno que no lo veía a él igual que los demás. ¿Cómo así que no lo veía igual? Pues sí. No creyó en sus palabras, no las recibió. Ese no creyó que él venía del Padre. Por eso es tan importante haber leído desde el versículo 8, porque está mostrando las características de aquellos que son guardados en su nombre. Porque aquel que no es guardado en su nombre es aquel que no cree en el mandato. Es así de simple. Si usted obedece a Dios, es verdad que Dios es su Dios. Y Dios habló antes de muchas formas y de muchas maneras. Pero ahora ha hablado a través del Hijo. Así que ahora hay solo una voz que escuchar. Y es la voz del Hijo. Si usted no escucha la voz del Hijo para seguir al Padre, usted no reconoce a Dios como Dios, sino que otros dioses son sus dioses. Y como dijo Pablo, yo le recito. Entonces usted está sin promesas, sin pacto y sin esperanza. Ahora bien, para que entendamos mejor qué tiene que ver esto con la iglesia, porque de seguro más de uno está diciendo, Dios me libre de ser Judas. Bueno, vamos a leer Lucas. Nuevamente Lucas capítulo 22. Versículo número 19. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Mire tan chévere, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, pero dice que lo partió. O sea que Él partió su cuerpo para entregárnoslo a cada uno de nosotros y que nosotros ahora podamos ser uno solo. Tan chévere, ¿no? Este es mi cuerpo que por vosotros es entregado, para que usted y yo creamos en su palabra, y guardando su palabra ahora seamos uno. Bonito, ¿no? Y dice el versículo 20, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre,
que por vosotros es derramada. Mas he aquí, hoy estamos todos listos para compartir la cena, ¿no? Y dice el versículo 21, mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Que usted no sea el que hoy está participando de la cena y usted sea de los que entrega a Jesús. ¿Cómo así? ¿A qué se refiere? Versículo 22. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. O sea, Jesús no va a ir a la cruz del Calvario porque alguien lo entrega. No. Él va porque lo determinó el Padre. Si quiere entender mejor esto, vea las últimas 2 clases de la voluntad de Dios. Así que dice, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Ahora que vayamos a leer Corintios, usted se va a dar cuenta que Pablo le dice a la iglesia, en el versículo 17, en el capítulo 11, versículo 17 en adelante dice, ay sí, yo sé que entre ustedes hay disensiones y divisiones, pero es necesario que esto ocurra para saber quiénes son los aptos, es decir, quiénes son los que no causan las divisiones. Porque de cierto muchos están en la mesa, pero muchos son los que se oponen a Dios. Es decir, que usted está actuando como Judas, que aunque usted está en la mesa, usted se opone, usted no cree en sus palabras, usted no reposa en el mandato que él ha dado. Él dijo, creen en Dios, crean en mí. ¿Quieren acercarse al Padre? Yo soy el camino. Y como oró Dani en la oración de representación, yo soy el único camino, yo soy la única vida, yo soy la única verdad. Y si nosotros estamos hoy participando de la Santa Cena, no puede ser posible que nosotros nos opongamos a la voluntad de Dios. Eso es ser hijo del diablo. Con esto no estoy diciendo que si usted está equivocándose en eso ya sea destituido de la iglesia. No, perdóneme. Pero está actuando conforme a la corriente de este mundo. ¿Cuál es la corriente de este mundo? Que usted y yo estemos separados de Dios, que usted y yo estemos separados del hermano. Pero la voluntad de Dios es que seamos uno en Cristo Jesús. Y si usted y yo no somos capaces de amar al hermano con sus defectos y todo, estamos oponiéndonos a la voluntad de Dios. Porque Él dice que nosotros hemos de amarnos como Él nos amó. En una de estas noches de los cultos de esta semana que pasó, cantábamos al Señor que Él nos enseñara a mirar con sus ojos, que nos enseñara a ver como Él ve, a apreciar al hermano como Él lo aprecia. Y dice, vamos ahora a 1 Corintios capítulo 11, versículo 31 y 32. Primera carta a los Corintios capítulo 11, versículo 31 y 32. Dice así, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Si usted se opone a Dios, usted tiene el mismo carácter del mundo y su rey. Es mejor que Dios nos reprenda en este momento, para que nosotros aprendamos cuál es el camino, para que enderecemos las sendas y después no seamos reprendidos por Él. Así que aunque esté usted en este momento en la mesa, no se confíe de usted mismo, no se fíe, escudriñe en su corazón. Bastantes veces se dijo en el culto de esta semana que pasó en las noches, que usted y yo teníamos que aprender a perdonar al hermano, que teníamos que dejar de confiar en nosotros y que teníamos que volver a Él. Pero para que usted todavía le quede más claro, vamos un capítulo atrás en Corintios, capítulo número 10, y mire lo que dice el versículo 14 al 22. Es tan bonito. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Quiero decirle en palabras sencillas qué es idolatría. Simple, es tener un ídolo. ¿Y qué es un ídolo? Es algo a lo cual usted le da adoración que no es Dios. Eso es un ídolo. Puede ser su mamá, puede ser su esposo, puede ser su hijo, puede ser su trabajo, puede ser la misma iglesia, que usted adore la iglesia pero no adora a Dios. Puede ser usted mismo. Y puede que usted, al no permitirse perdonar al hermano, usted se está haciendo a usted mismo su propio Dios. Porque Dios nos mandó a perdonar a los hermanos. Dios nos mandó a ser uno.
pero usted quiere causar división, entonces usted está obedeciendo otra voz que no es la voz de Dios. Y mire lo que dice acá el versículo 15. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Recuerde que viene hablando de la idolatría. Versículo 16. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Versículo 17. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. ¿Sabe que aunque usted tenga ahorita pan, qué sé yo, pan fino, no sé cómo llamarle, pan con especias, con lo que sea, y nosotros la tortilla que tenemos acá, es el mismo pan por el sentido que le estamos dando en Cristo Jesús? Y dice el versículo 18, mirad a Israel, según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Usted y yo hoy participamos de la mesa del Señor y la mesa del Señor nos está llamando a ser uno solo. Pero si nosotros obedecemos la voz de los otros, pues estamos participando de la copa de los demonios, de ser divididos. Jesús murió en la cruz para unirnos. Que usted y yo no nos sentemos en la mesa para dividir el cuerpo. Versículo 22, o provocaremos a celos al Señor. ¿Somos más fuertes que Él? Si usted no reflexiona en este momento y hace todo lo posible para que en su corazón podamos amarnos unos a otros y seamos uno solo, provocaremos a celo al Señor. Y entonces Él vendrá con brazo duro. Y la pregunta es, ¿usted resistirá al Señor? ¿Usted es más fuerte que Él? Yo no creo. Yo no creo. Por eso en el capítulo 11, en el versículo 33 dice, así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Y le quiero recordar algo. Hace un mes, el pastor Diego leyó el contexto que nos lleva a eso, en donde todos se levantaban a comer como quisieran. Nadie se esperaba al otro. Se les olvidó que esto era para unir y no para dividir. Pero aquí nos está mandando Pablo ¿qué? Esperaos unos a otros. ¿Sabe de dónde sacó Pablo eso? De Jesús. Él ha sido paciente con usted y conmigo. Él nos ha esperado. ¿Sabe qué dice la palabra? Que Dios, siendo paciente, ha retardado su venida con el propósito de que todos sean salvos. No nos vamos a esperar. No vamos a ser pacientes unos con otros. ¿Entiende que esa es la manifestación del amor con Cristo? Del amor de Cristo en nosotros. Él ha sido paciente con usted y conmigo. Y para terminar, vamos al Salmo 23, por favor. Recuerde, en esta tierra vamos de camino hacia nuestra promesa, que es el reino de los cielos. Así que esa es nuestra promesa. Como estamos en Cristo Jesús, hemos recibido promesa. Estamos en un nuevo pacto que es en su sangre y en su cuerpo. Y tenemos esperanza, porque tenemos un mejor mediador, que ya no es Moisés, ni es Aarón, ni es ningún sacerdote, no es ningún pastor, no es ningún administrador de grupo de estudio. Es Jesús mismo, Dios mismo, el Emanuel, el Dios con nosotros. Él nos dijo, no se preocupen, no teman. He aquí, yo estaré con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, eso es lo que está haciendo hoy. Me guiará por sendas de justicia,
por amor de su nombre. Recuerda que nos estamos congregando en su nombre, hoy nos está guiando en su justicia, que todos hemos sido lavados por su sangre, por la misma sangre que lo lavó a usted me lavó a mí. El mismo nombre que hoy nos congrega, espero que lo congregue a usted y también a mí, el nombre de Jesús. Versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y cuando lleguemos al reino de los cielos, aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Pero en este momento también, a todos aquellos que nos acusan y dicen que no podemos acercarnos a Dios, sí, en su nombre, hoy nos acercamos al Padre. En el nombre de Jesús, hoy toda la acta de decretos que había en contra de nosotros, recordamos que fue clavada en la cruz del Calvario, que fueron expuestos todos los principados y las potestades, fueron avergonzados. Y Él hizo la marcha triunfal para darnos vida y vida en abundancia. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Así atendían los patriarcas a los invitados en su casa, los ungían con aceite para honrarlos. Esto es demasiado bonito. Y dice el 6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿En dónde? Y en la casa del Señor moraré por largos días. Mis amados, eso es lo que hoy estamos celebrando. Que ahora todos juntos, en la misma mesa, con el mismo pan, la misma copa, el mismo Señor y bajo el mismo nombre, somos un solo pueblo en Cristo Jesús. Así que oremos y pidámosle perdón a Dios por haber odiado al hermano, porque Jesús lo dijo claramente, que si odiamos al hermano, somos reos de muerte. Padre Santo, hoy te damos muchas gracias. Gracias por ser tan bueno. Gracias por habernos enviado a tu Hijo, el cual habló la palabra que es luz a nuestro caminar. Gracias, Señor, por esa palabra que nos limpia, que nos hace escudriñar en lo más profundo de nuestro corazón y nos hace entender que somos malos. Perdónanos por haber odiado al hermano. Perdónanos por haber hecho división en la iglesia. Perdónanos, Señor. Enséñanos, Dios, hoy limpia nuestra mente. Que nuestra mente sea revestida de tu pensamiento, que seamos uno solo, Padre, porque tú derramaste la sangre y ese es tu sueño, crear una nueva nación, y lo has hecho, Padre Santo, a la cual nosotros ahora somos aceptos. Todos los muros de división han sido derrumbados. Ahora nosotros no nos circuncidamos en el prepucio, sino que nosotros nos circuncidamos en el corazón, reconociendo tu palabra como mandato, y ese mandato puesto por obra nos hará más tu iglesia. Ese mandato puesto por obra es el pan de cada día. Ese mandato puesto por obra es el que nos enseña a perdonar a nuestros deudores como tú nos has perdonado, Padre bueno. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por aderezar la mesa. Gracias por haber puesto un lugar para nosotros. Gracias por haber prometido que en tu morada, que en tu casa, que en tu reino, muchas moradas, muchos lugares para nosotros hay. Que todos son bienvenidos, que todos están llamados a la mesa, que todos estamos llamados al banquete, pero hemos de estar vestidos como tú nos lo has mandado, acorde a tu misericordia, acorde a tu gracia. Eso es lo que hoy celebramos, Padre Santo. Te damos gracias, honor y gloria sean para ti. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos perdón. Y sabemos que si nos arrepentimos y volvemos nuestro pensamiento, el perdón ya está provisto a través de la cruz del Calvario. Así que gracias, Padre, gracias, porque tú quitaste toda acusación del enemigo. Gracias, Señor, tan bueno eres tú, gracias, Señor, hoy y para siempre. Toda la gloria y la honra sean a ti. Hoy al reconocer tu palabra te estamos honrando. Hoy al reconocer tu mandato te estamos adorando. Hoy al reconocer tu mandato hemos entendido que Dios ha hablado a través del verbo, a través de la palabra que se hizo carne. Hoy, Señor, reconocemos que somos uno solo en ti, en el nombre de Jesús. Jesús. Gracias, Señor. Gracias por la muerte en la cruz del Calvario. Gracias. En el nombre de Jesús, Señor, hemos escuchado tu palabra y hemos orado. Amén.